Muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Iniciamos nuestro segundo mes de Artifica tu Casa, acompañándoles una vez por semana en conjunto con las universidades chilenas. Creo que el hecho de contar con tantas instituciones reunidas en un solo proyecto no solo nos ha posibilitado llegar a un público más amplio, sino que nos ha impulsado a pensarnos a nosotros mismos como parte de una acción de arte sin fronteras. Nos gusta mucho ser parte de una colectividad orientada a la difusión del conocimiento que se origina por y para la formación de las futuras generaciones acogidas en nuestras universidades. Como siempre, saludamos a las personas que perdieron un ser querido por el COVID-19 y a las personas que aún están en vías de recuperación. Y nuestros más cálidos saludos al personal de salud que trabaja en los hospitales y que deben enfrentar la pandemia con una resiliencia heroica. Aprovecho de destacar nuestro programa Respira, Sana y Canta para la recuperación de pacientes dados de alta de COVID-19. Por favor, no olviden anotar el link que aparece en la pantalla para que lo compartan con aquellos que aún necesitan ayuda. De hecho, también les invitamos a navegar en ese sitio porque creo que les ayudará a todos. Y hoy tenemos el honor de contar en el programa con una académica de la Universidad de Chile, entre paréntesis, mi alma mater. Este año estamos enfocando la mirada sobre nuestro patrimonio histórico. Aparte de la crítica de cine que vimos al principio con Joel Poblete, examinamos los textiles del norte costero y andino con Elena Horta de la Universidad Católica del Norte. Hablamos de prácticas escénicas mesoamericanas con Patricia Enríquez de la Universidad de Concepción y vimos nuestra arquitectura vernácula de la isla de Chiloé junto al gran Eduard Rojas. Hoy abordaremos el arte colonial que se conserva en la iglesia de San Francisco, nuestro templo más importante del período de la colonia. Y para conversar de las pinturas legadas por ese periodo y de sus significados políticos y sociales, se encuentra con nosotros la profesora Constanza Acuña, historiadora del arte de la Universidad de Chile y doctora por la Universidad de Bolonia, Italia. Su área de investigación se centra en la perspectiva de la historia cultural. Es autora de varios libros e innumerables artículos sobre el arte barroco en Europa y Latinoamérica. Bienvenida, Constanza. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación, por la generosa presentación también. Un gusto de estar aquí con todas ustedes, con todos ustedes. Realmente es para mí un agrado poder compartir parte de lo que ha sido una larga investigación sobre la serie de pinturas cusqueñas que representan la vida de San Francisco. Los voy a invitar entonces a un viaje por nuestra historia colonial, acompañado de imágenes, de personajes, de algunas figuras seguramente de la historia de las que han escuchado hablar en sus tránsitos por Santiago, en el colegio, en la universidad, pensando que precisamente este grupo de pinturas se encuentran en la iglesia más antigua, quizás el convento colonial más importante de Chile y uno de los más relevantes también en Latinoamérica. En este convento, ¿no es verdad? Se encuentra el Museo Colonial, que tiene un patrimonio muy relevante, tanto desde un punto de vista artístico, histórico,
Y también es muy importante, eso no lo saben todos, pero existe una biblioteca, una de las más antiguas de Latinoamérica, que conserva textos de teología, filosofía, de retórica, libros de emblemática. Es una biblioteca increíble y parte de lo que les voy a contar hoy día tiene que ver con la relación entre esta biblioteca y todo el corpus cultural de los franciscanos en relación precisamente a lo que cuentan estas pinturas. Como les decía, la iglesia de San Francisco inicia, ¿no es verdad?, en 1572, en 1618 ya estaba conformada, era una iglesia mucho más grande de la que conocemos hoy día queda una mínima parte de esa iglesia original, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la historia, con los derroteros de lo que pasó, ¿no es cierto?, desde la conquista de la colonia hasta la independencia, pero por fortuna una de las colecciones más importantes de pinturas coloniales se encuentran todavía alojadas en el museo y en el convento de San Francisco. Estas pinturas, que son 54, que relatan el nacimiento, la vida, obra de San Francisco, llegaron a finales del siglo XVII provenientes del Cusco, ¿no? Y en un primer momento estas pinturas se conservaban en los corredores del convento. Ahí yo les muestro en la imagen cómo estaban instaladas y por mucho tiempo, especialmente a partir del siglo XIX, estas pinturas estaban bajo tapas de madera, es decir, no se podían ver a simple vista y solamente el día de San Francisco se sacaban estas tapas y podían verse las pinturas. Afortunadamente aquí tenemos una visión de las 54 pinturas que se encuentran en la gran sala, es una sala que está justo detrás del último corredor del convento, y en estas salas que se construyeron en 1980 precisamente para resguardar a las pinturas que estaban, imagínense ustedes, al aire libre, no obstante estaban con estas tapas de madera, y esta gran sala, además de construirse para exhibir todas las obras, también fue objeto de una restauración. Entonces, la verdad es que, si bien es cierto, existen otras series, de hecho, la serie original es la serie que está en el convento de San Francisco, en el Cusco, es una serie un poco más pequeña, son solo 30 pinturas, y todavía esta serie que está en la iglesia de San Francisco, en el Cusco, está al aire libre. Por lo tanto, esta otra, que es, podríamos decir, una versión, una réplica de la original cusqueña, tiene, a mi juicio, un sistema de exhibición mucho más interesante desde un punto de vista artístico, ¿no? Porque se pueden ver, se pueden recorrer, y además las condiciones de exhibición también me parece que son mucho mejores, ¿no? Ahora, quisiera comenzar un poco este viaje, como les decía, por la historia y los significados menos evidentes de esta pintura, con una de las últimas que corresponde precisamente a los funerales de San Francisco. Fíjense que a pesar de ser la historia, ¿no es cierto?, tradicional, convencional de San Francisco, nos encontramos con varios detalles que llaman la atención. De hecho, si ustedes se fijan, los personajes, dónde está situada también la escena principal, ¿no es cierto?, el entierro de San Francisco, se encuentra en la ciudad de Cusco a mediados del siglo XVII, y es interesante porque precisamente en esta escena se cuela, por así decir, un elemento anacrónico, que es situar la escena y la historia del santo en el mundo contemporáneo de los propios artistas y comitentes de la obra. Los comitentes son los que mandan a hacer estas pinturas, entre ellos los franciscanos, y fíjense en este personaje que aparece aquí, que es
Manuel de Moinedo, que es el obispo, ¿no es cierto?, que llega en 1670 a la ciudad del Cusco, produciendo una verdadera revolución en términos culturales, ¿no? Él es como el señor barroco que trae pinturas españolas, grabados flamencos, y instala una producción muy interesante de pintura local. De hecho, el pintor que firma, ¿no es cierto?, las pinturas de la iglesia de San Francisco en el Cusco es Basilio Santa Cruz, que es el maestro de Juan Zapaca Inga, el pintor que firma la serie de Santiago, la serie nuestra. Entonces, fíjense ustedes que es muy interesante cómo este obispo que aparece acá en una de las series de pinturas más importantes de Latinoamérica, que es la serie que representa la fiesta del Corpus Christi, donde ahí al medio, ¿no es cierto?, de la procesión del Corpus Christi aparece también Manuel de Moinedo. Manuel de Moinedo entonces es un eclesiástico que impulsa fuertemente el arte, la cultura, la reconstrucción de la ciudad de Cusco, que recordemos, al igual que nuestra ciudad de Santiago, es una ciudad muy terremoteada, ¿no? Entonces le va a tocar también a Manuel de Moinedo reconstruir la ciudad de Cusco con nuevas iglesias, pinturas, y se produce ahí entonces una situación muy interesante de reconstrucción en clave barroca de la ciudad de Cusco. Y bueno, parte de este mundo, ¿no es cierto?, entre eclesiásticos, artistas, va a ocupar un rol muy importante un fraile franciscano que se llama Diego de Mansoro, y Diego Mansoro es un personaje realmente muy importante para nuestra historia y cultura colonial local, ¿no? La cultura de Santiago, al igual que les comentaba con con el obispo Manuel de Molineo, Diego de Mansoro va a ser nombrado obispo, ¿no es cierto?, obispo de Santiago en 1660 y llega en 1662. Él es nombrado por el Papa Alejandro VII y por el rey Felipe IV, y el obispo Diego de Mansoro va a ser muy interesante porque va a, en primer lugar, reconstruir la Catedral de Santiago, y también va a hacer un colegio, el Colegio de San Diego, que es uno de los colegios más importantes donde se formaban, ¿no es cierto?, los franciscanos, y podríamos decir que ahí estaba en ciernes lo que va a ser la educación pública y también una educación de largo aliento con teología, filosofía, estudios clásicos, estudios del latín. Entonces, piensen ustedes lo que fue para una capitanía tan lejana como la nuestra, que este obispo franciscano instalara este verdadero proyecto cultural. Aquí ustedes ven una de las cartas que le manda el rey. Tuvo mucha correspondencia con el rey tratando de impulsar precisamente la reconstrucción de la catedral, el colegio, por supuesto, de San Diego. Y lo que es interesante también acá es ver que el obispo, ¿no es verdad?, Diego de Mansoro, va a ser también un fuerte defensor de los indígenas, ¿no? Esto es importante porque cuando él llega, el gobernador Francisco de Meneses era un personaje que apoyaba a los encomenderos, y la verdad es que tenía a los indígenas en una situación realmente lamentable, y Diego de Mansoro va a ser un fuerte defensor de los indígenas. Esto es interesante porque piensen ustedes que antes de llegar a Santiago como obispo, él era guardián precisamente del convento de San Francisco de El Cusco, ¿no?, donde está la serie original, la serie original de la cual la de Santiago es una réplica. Entonces, piensen ustedes que lo más probable es que precisamente a Diego de Mansoro le debamos esta serie de pinturas. Esto es importante y lo vamos a ver un poquito más hacia el final porque es tan relevante lo que les digo. Ahora, hay otra situación que es interesante, que esta es la única pintura, no es verdad, que está firmada, Juan Zapaca Inga, 1684,
y fíjense que aparece un pájaro en la firma. Este es un elemento que yo les voy a pedir que tomen un poquito de atención, porque la figura del pájaro, y el pájaro como una suerte de emblema, ¿no? Emblema de identidad, y que tiene que ver con preguntarse por qué estos artistas, ¿no? La mayoría de estos artistas indígenas, algunos mestizos ¿no es cierto?, la pintura cusqueña, la mayoría de ellos analfabetos, ¿no? Pero a pesar de eso siempre están buscando, a veces acompañados de alguien que los ayuda a firmar, y acompañando su firma de un pájaro, ¿no? Eso es interesante, les voy a pedir que retengan un poco esta imagen del pájaro, porque la imagen de los pájaros, y específicamente en la figura de San Francisco, va a ser muy importante, porque una de las características que van a ver a lo largo de todas las pinturas, nosotros hoy día solo vamos a revisar algunas, porque imagínense, son 54, todas cargadas de muchos significados, emblemas, alegorías. Es interesante entender que detrás de una imagen, que eso es lo que voy a tratar de ilustrarles un poquito hoy día, detrás de una imagen está todas estas propuestas, ¿no es cierto?, iconográficas, cargadas de un pensamiento que muchas veces también entra en tensión entre la cultura europea, la cultura indígena y la cultura mestiza que se está formando. Vamos ahora a esta, que es la primera pintura de la serie, La profecía de San Juan Evangelista. Fíjense que es una pintura bastante enigmática, ¿no? Tiene varios elementos. Por un lado está San Juan Evangelista, que es el que aparece ahí a la derecha de ustedes, con su pluma en la mano derecha, su libro, ¿no? Especialmente abierto en el Apocalipsis, y aparece un águila, que es el animal emblemático siempre de San Juan Evangelista. Luego, al otro lado, a la izquierda de la pantalla de ustedes, aparece el abad Joaquín de Fiore. Arriba una sibila, la sibila eritrea, una de las profetas, ¿no es verdad?, del juicio final, y al medio, volando, ¿no es cierto?, como un pájaro, aparece la imagen de San Francisco alado, como un ángel con los estigmas. Es una pintura, si ustedes se fijan, absolutamente alegórica, y que tiene un elemento que es interesante, si ustedes se fijan, en el paisaje, ¿no? Un paisaje que se asimila mucho a los paisajes flamencos. Atrás aparece una cabaña, y arriba de esa cabaña aparecen tres soles, ¿no? Tres soles, una nube. Y se trata de una pintura, si ustedes se fijan, bastante enigmática en ese sentido. ¿Qué quieren decir esos tres soles? ¿Qué quiere decir que aparezca San Francisco como un ángel? ¿Qué quiere decir que debajo de esta cabaña donde están los soles aparezca un fraile haciendo esta misma pintura, ¿no? Un gesto muy barroco de hacer la propia pintura en la misma pintura, el cuadro dentro del cuadro, ¿no? Entonces son una serie de elementos que uno dice, pero bueno, ¿qué significan, no? Pensando que nosotros no tenemos ni la formación teológica franciscana que nos dé cuenta desde el lugar del siglo XVII qué quiere decir todas estas imágenes que en el fondo se nos abren como enigma. Y ahora les voy a pedir que le presten atención. Esta es una imagen que es interesante porque es a su vez una réplica de la serie, ¿no es cierto?, que está en el convento de San Francisco. Está siempre en Santiago, pero esta vez en el monasterio de las Capuchinas, y acá es para que ustedes se fijen cómo esta es una réplica de Marco Zapata, pero es la misma escena. Entonces aquí se ve con mayor claridad el pintor haciendo esta propia pintura y los tres soles. Ahora, una cuestión que es muy importante y que tiene que ver con una lectura iconográfica, es decir, reconocer cuáles son las fuentes que dan cuenta de los temas, de dónde están pensando estos pintores y también los franciscanos, que son quienes mandan a hacer las pinturas, ¿de dónde nace esta historia? Bueno, y la historia nace de estos medallones escritos que aparecen acá. Es interesante porque son casi como una especie de sinopsis donde se relata, ¿no es cierto?, en palabras lo que está sucediendo en imágenes. Ahora, estos relatos, ¿de dónde vienen? Vienen de toda la literatura hagiográfica, es decir, de las historias sobre San Francisco, Tomás de Celano, La Florecilla,
María, Jerónimo del Borgo. Hay una serie, ¿no es cierto?, de teólogos franciscanos que relatan la vida del santo. Entonces, en este caso, Mari Carmen García, tan claro, ha hecho quizás el estudio más importante, el estudio iconográfico más relevante sobre esta serie de pinturas que están en Santiago, y ella ha logrado reconocer las fuentes literarias que informan precisamente de dónde salen estas historias, ¿no? Y ahí nos encontramos con un libro que es increíble. Yo cuando lo vi la primera vez, que está precisamente en la biblioteca, ¿no es cierto?, de San Francisco, es un libro de un fraile, también un fraile español, pero que llegó muy pequeño, ¿no? Llegó a los 8 años acompañando a sus padres a la ciudad de Cusco. ¿Y qué hace este fraile? Este fraile escribe un libro que es una biografía de San Francisco, pero una biografía bien especial, porque lo que hace esa biografía es establecer un paralelo entre la vida de Cristo y la vida de San Francisco. Y no solamente eso, sino que además instala toda una tradición milenarista cristiana que, ¿no es cierto?, recoge el pensamiento del abad Joaquín de Fiore. El abad Joaquín de Fiore, un personaje que veíamos, ¿no es cierto?, en la pintura La Profecía, y que va a ser muy interesante porque lo que hace es instalar en el mundo franciscano el concepto milenarista cristiano, ¿no? Y el concepto milenarista cristiano que habla, ¿no es cierto?, de una segunda venida de Cristo para en el aquí y en el ahora y en el presente instalar un reino de justicia y de igualdad. La maldad, el egoísmo, la violencia se van a acabar cuando precisamente llegue este segundo Mesías, que claramente se entiende como San Francisco, ¿no? Es decir, Joaquín de Fiore lo que hace es, ¿no es cierto?, profetizar la venida de San Francisco como un ángel alado, ¿no? Entonces, se fijan que es interesante cómo todo este pensamiento teológico franciscano, cristiano, se apoya fuertemente en tratar de instalar este concepto de una didáctica teológica ilustrada. Aquí vemos, ¿no es cierto?, a Pedro Alba y Astorga. Este es su libro, él mismo se presenta, ¿no? Son muy bonitos estos grabados. Este libro fue publicado en 1651 en Madrid, y él mismo estaba a cargo de proyectar, ¿no?, de idear las imágenes. Acá esta es ¿no es cierto?, la tapa del libro. Y fíjense que este libro, si ustedes siguen este pasillo, que es el último pasillo, la última puerta a mano izquierda, ¿con qué nos encontramos con esto? Que realmente es como el gran tesoro colonial que existe en Santiago, a mi juicio, que es una biblioteca maravillosa, porque piensen ustedes, no sé cómo realmente logró salvarse esta biblioteca, pensando sobre todo en la iglesia de San Francisco, donde se encuentra todas las disputas, las guerras de independencia. O sea, ha pasado realmente por una historia impresionante, y a pesar de eso logró conservarse. Y bueno, en esta biblioteca, que entre muchos libros conserva todavía una gran riqueza, ¿no? Una gran riqueza, a pesar de que también se han perdido otros libros. Yo les recomiendo, si algunos quieren conocer un poquito más sobre esta biblioteca, hay estudios de Mario Góngora, también de Isabel Cruz, sobre esta biblioteca, y el elenco de libros que conformaban la formación precisamente de los franciscanos. Y ahí, bueno, yo me encontré con este libro de Pedro de Alba y Astorga, San Francisco, prodigio de la naturaleza, portento de gracia, y que es muy revelador, porque piensen ustedes que gran parte de la serie de San Francisco se basa en este texto de Pedro de Alba y Astorga. Miren que es el frontispicio, esta es la imagen que inaugura, ¿no es cierto?, el libro, y es una síntesis increíble, ¿no?, muy poética, muy alegórica respecto a esta fusión, porque lo que trata de transmitir fuertemente este libro es que San Francisco es un alter Christus, es el segundo Cristo. Fíjense cómo en la imagen sintetiza esa idea en una imagen absolutamente, ¿no es cierto?, poética, y
prácticamente todos los contenidos del libro. Lo que hace Pedro Ayastorga es alucinante, hace un elenco de más de 3000 paralelos, semejanzas entre la vida de Cristo y la vida, ¿no es cierto?, de San Francisco, y esta es la imagen que inaugura, ¿no es cierto?, todo este paralelo entre San Francisco y Cristo. Una cosa interesante es que está escrito también en latín, pero tiene algunos pasajes también en castellano. Yo he podido leer en parte el libro, pero es una empresa de largo aliento, pero muy estimulante, la verdad. Esta imagen es la segunda de la serie. Fíjense, este es el nacimiento de San Francisco, y acá ya nos podemos encontrar con esta idea que instala fuertemente, ¿no es cierto?, este fraile, teólogo Pedro Alba y Astorga, que es este paralelo entre la vida de San Francisco y la vida de Cristo. Es decir, acá fíjense cómo San Francisco nace al igual que Cristo en un pesebre. Aparecen otras imágenes que tienen que ver precisamente también con el contexto colonial, es decir, se fijan que siempre está esta suerte de anacronismo, ¿no? No se reproduce la época, el tiempo de San Francisco, sino el tiempo de los propios artistas. Acá también, para que se vayan haciendo una idea cómo estas pinturas tenían la misión de educar de un modo estimulante, ¿no? Enseñar una verdad moral de un modo intuitivo, estimulante, es decir, a través de imágenes. Esta es la imagen del patio central de un convento, y se fijan cómo alrededor de, ¿no es cierto?, los corredores del convento están las pinturas, ¿no? Esta es una imagen típica de cómo vivían los franciscanos. Entonces, por un lado es la historia del santo, por otro lado es también todo el pensamiento escolástico, sobre todo el pensamiento de Duns Scoto, el gran teólogo de los franciscanos, que se relata tanto a través de algunas imágenes y algunas alegorías, como también de los medallones y la propia vida cotidiana. Entonces son muchas historias las que se cruzan en estas imágenes barrocas. Esto para dar un ejemplo de los modelos que utilizaron estos artistas cusqueños. Los artistas comenzaron, ¿no es cierto?, como una suerte de modelo, utilizaron los grabados de los hermanos Felipe y Cornelio Gale, que relatan también la historia del santo, pero si ustedes se fijan, es totalmente un punto de partida, ¿no?, el grabado, porque claramente las pinturas terminan siendo otra cosa. Es decir, ahí quiero que también se fijen en un concepto que es muy importante, el concepto de la traducción y el concepto de la apropiación también de estos artistas de los modelos europeos. Como les decía, siempre está muy presente el mundo cotidiano, el mundo de las lecturas, el mundo de lo que hacen los frailes al interior de la iglesia. Entonces, se fijan que por un lado está la iglesia, se pueden imaginar cómo los frailes recorren los corredores mirando estas imágenes que de alguna manera los representan a ellos mismos en sus propias prácticas, en su propio estudio, y al mismo tiempo van conociendo la vida de San Francisco y también el pensamiento y la tradición de la teología franciscana. Y acá quiero solamente señalarles, yo necesitaría mucho más de media hora para contarle todas las capas, ¿no? Imagínense que es como una suerte de palincesto o también de fósil histórico, donde uno tiene que ir de a poquito desenterrando los significados y también los contextos de producción de estas obras. Y ahí hay un método que se llama el arte de la memoria, que está muy bien descrito en un libro que se llama Retórica Cristiana, que es de Diego de Valadez, donde precisamente lo que hacen los franciscanos es insistir en la importancia de la imagen para recordar, ¿no? El arte de la memoria se sujeta fuertemente de esta concepción, por un lado, de la cultura clásica, que, ¿no es cierto?, tenía entre sus prácticas el arte de la memoria,
la memoria artificial, pero uniéndolo a la mística. Y en eso los franciscanos van a ser grandes artistas, ¿no? En producir precisamente esta técnica del arte de la memoria, que es bonito pensarlo porque se lleva absolutamente a la práctica también en esta serie de pintura. Acá algunos ejemplos de esta idea que es recordar ciertos conceptos, historias, el orador armando su discurso, imaginando espacios, ¿no? Espacios arquitectónicos donde las columnas, las puertas, las ventanas representan ciertos conceptos. Entonces, en la medida que el orador va recordando, ¿no es cierto?, estas figuras arquitectónicas, va recordando también el hilo de su discurso. Acá, fíjense que es interesante verlo porque estos libros, ¿no es cierto?, los libros del arte de la memoria, entre ellos el Retórica de Diego de Valadez, estaban también en la biblioteca. Entonces, para ellos es una práctica absolutamente común y familiar. Y si ustedes se fijan, viendo estos espacios, ¿no? Estos espacios ya no se hacen con el concepto de la perspectiva euclidiana, ¿no? Los espacios inventados, imaginados, tienen mucho que ver con precisamente las imágenes que sugiere el arte de la memoria. Entonces, es interesante pensar que este tipo de obras utilizan una perspectiva distinta, ¿no? Que no quiere decir que no existe una perspectiva porque no es la perspectiva euclidiana, renacentista, sino que se trata de espacios que se inventan con otras categorías. Entonces, eso creo que es muy interesante. Y fíjense usted esto, que es como una joyita que también está en el archivo franciscano, que es un curso de Juan de Huica, un curso de teología sobre Duns Scoto, y que reproduce también estas prácticas, estas imágenes, estos diagramas mnemotécnicos. Y piensen ustedes, un chileno, un franciscano que enseñaba precisamente en el Colegio de San Diego y hace este libro, que es un libro maravilloso, que precisamente ha sido estudiado por distintos historiadores. Ahí, bueno, después quizás podemos ver un poco más de bibliografía sobre estas prácticas y estos personajes que en general son sumamente desconocidos, pero que tienen una riqueza que es impresionante y que ojalá todos conociéramos un poquito más sobre ellos. Piensen ese año 1668, ¿no?, que es el año en que publica Juan de Huica este curso. Es el mismo año en que los pintores firman el primer cuadro de la serie, también de 1668. Acá son de esas cosas que cuando uno estudia la historia, como que no puede entender por qué hay tanta coincidencia con ciertos años, porque fíjense ustedes, acá estamos haciendo como un salto. Este es el convento de San Francisco del Cusco, y fíjense que otra obra también filmada en 1668 es esta luneta pintada, y es una luneta que es muy interesante porque el caballero que aparece ahí, el fraile que aparece ahí a la derecha, acá, es precisamente Diego de Umansoro, ¿no? Entonces, esta pintura nos reafirma todavía más esta idea de que las pinturas llegaran gracias a, ¿no es cierto?, el cometido de Diego de Umansoro. El otro caballero que aparece acá es Bernardino de Cárdenas, y los dos tienen la coincidencia que son grandes defensores de los indígenas, ¿no? Entonces, también ahí uno piensa por qué esta insistencia, ¿no es cierto?, de estos artistas pequeños locales en dejar la memoria de estos dos grandes defensores de precisamente de los indígenas. Entonces, ahí retomamos una cuestión un hilo conductor que les mostraba al inicio, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con Juan Zapacainga y su insistencia en mostrar, ¿no es verdad?, estos pájaros que acompañan a muchas de las firmas de los artistas indígenas. Y en ese sentido, ahí vuelvo a esta idea, ¿no?, de
de la imagen del hombre pájaro. El hombre pájaro que va a estar muy presente en muchas de estas series, especialmente, ¿no es cierto?, en la serie de San Francisco. Y fíjense como un elemento que se repite bastante tiene que ver precisamente con estos ángeles que acompañan casi toda la serie, que por supuesto son hombres pájaro, ¿no? Son ángeles, y dentro de la tradición de la mnemotecnia, dentro de la tradición del arte de la memoria, hay algunos personajes que se llaman imágenes agentes, ¿no? Que son personajes que están hechos para conectar al espectador con una representación. Y en ese sentido, los ángeles acá actúan, ángeles peregrinos, o por ejemplo, miren este ángel que es realmente espectacular, el ángel músico, son personajes que están ayudándonos a interactuar con la pintura. Hay un protagonismo, una mirada, toca esta especie de charango colonial que se llama vihuela, y es un ángel absolutamente activo, ¿no? Si nosotros tomáramos esta misma escena, el ángel le reconforta con su música, ¿no es cierto?, que es una escena muy tradicional dentro del imaginario franciscano. Jamás en una pintura europea el ángel músico aparecería de esta manera, ¿no? Con los pies en la tierra. Miren el traje que tiene, ¿no es cierto?, con encajes, con brocato, es realmente como un príncipe celestial, y que está precisamente señalando una cuestión que es muy propia del barroco latinoamericano, que tiene que ver con el énfasis en la fiesta barroca y en los sentidos, ¿no? Por un lado, la contemplación, la vida mística, pero también la necesidad de que los sentidos cobren una repercusión en ¿qué? ¿No es cierto?, en precisamente provocar, ¿no es cierto?, los sentidos y también la persuasión del espectador. Esa es una cuestión muy barroca y muy propia de estos artistas, ¿no? Producir esa comunicación, es decir, finalmente el significado, la interpretación de las propias pinturas tiene que ver con la capacidad de los artistas de conmover al espectador. Fíjense también en el medallón cómo aparece pintado un pájaro, ¿no? Entonces, eso quería dejarles señalado, y bueno, ya estamos comenzando ya a terminar la charla, y aquí también quería mostrarles cómo esta imagen, ¿no es cierto?, de los ángeles, ángeles arcabuceros, ángeles pájaros, o ángeles hombres pájaros, tienen que ver con una tradición que hay un historiador, Manuel Mujica Pinilla, que ha hecho un estudio, Ramón Mujica Pinilla, que ha hecho un estudio realmente muy profundo respecto a precisamente la importancia de los ángeles arcabuceros en este proceso, ¿no es cierto?, de confluencia entre las antiguas deidades andinas, los antiguos hombres pájaros como los huaminca, entendiendo también, por ejemplo, la importancia de los chamanes como hombres pájaros, entendiendo a los pájaros como aquellos capaces o portadores de la voz de los dioses, ¿no? Entonces, entendiendo que los ángeles, como los entendemos nosotros dentro de los cánones, la cultura cristiana, tienen una tradición que de alguna manera entra en diálogo con precisamente las tradiciones andinas de estos hombres pájaros. Entonces, en ese sentido, entender este gran como éxito o esta gran repetición de hombres pájaros como ángeles tiene que ver también con una cierta disposición de las culturas andinas.
finalmente esta imagen que a mí me parece muy estimulante de un artista contemporáneo, que precisamente recoge las teorías y la historia de reconstrucción de los ángeles arcabuceros de Ramón Mujica Pinilla, y reconstruye el año 2000 este ángel arcabucero que él inventa en el subterráneo del Museo de Historia Natural en Santiago. Y es interesante ver cómo Demian Chopf, una obra absolutamente neobarroca, ¿no?, recoge esta tradición del arcángel arcabucero para reinventarlo, y esta vez con una clave política, con una clave social que, por supuesto, de alguna manera nos invita y también nos empuja a tratar de entender qué pasa con las huellas de lo colonial, las huellas de lo indígena, cómo las imágenes de alguna manera son imágenes sobrevivientes y que siempre están esperando a un lector, a un espectador, a una historia que venga a remover y a entender de qué se trata todo esto, de esta cultura mestiza de la que somos parte todas y todos, ¿no? Eso quería contarles hoy día. Y bueno, son muchas cosas y bueno, estoy ansiosa por escucharlos a ustedes ahora. Muchas gracias, Constanza. Fue una hermosa puerta que nos abriste al Museo de San Francisco, sus pinturas, y te agradecemos mucho que nos hayas permitido revisitar esos espacios que hace tanto que no visitamos. Mira, hay un par de preguntas muy bonitas que te voy a leer de don Pablo Pérez. Dice, ¿existe pintura colonial no vinculada al catolicismo? ¿Qué Wow. dices tú? Es una buena pregunta porque precisamente, por ejemplo, yo creo que sobre todo a partir del siglo XVIII, tal vez en el XVII es muy difícil encontrar pintura colonial que no que no tenga temas religiosos, porque precisamente lo que yo les decía, los que financian todas estas pinturas o las esculturas, la arquitectura, son precisamente eclesiásticos. Pero lo que sí es interesante es que cuando se expulsa a los jesuitas, otros de los grandes promotores, ¿no es cierto?, de la cultura y el arte en la época colonial, ahí todos esos artistas, maestros que trabajaban, ¿no es cierto?, con los jesuitas, o pensando también cuando comienza un poco a instalarse todo lo que va a ser el mundo republicano, la independencia, ahí todos esos artistas coloniales comienzan a irse al mundo del arte popular, ¿no?, al mundo de la religiosidad popular. Entonces, a describir imágenes más bien costumbristas, es decir, la frontera entre lo que podríamos decir el arte eclesiástico y la cultura, el arte popular, empieza realmente a mezclarse, a combinarse. Pero es verdad que casi todos los temas son temas religiosos durante la colonia. Tenemos una pregunta de Clara Carr, parece su nombre. Te agradece mucho por la charla y te pregunta, perdón, doña Laura Walker va primero. ¿Podrías explicar la pintura en que aparece un individuo que pisa en la boca a otra? Bien Sí, interesante. esa pintura es Bernardo de Quintabal, es discípulo, ¿no es cierto?, de San Francisco, compañero de San Francisco, y es un episodio que casi todos los biógrafos de San Francisco siempre lo subrayan, ¿no?, porque tiene que ver con el gesto de humildad, ¿no?, el gesto de humildad, porque precisamente San Francisco es el que le pide que su gran hermano, ¿no?, Bernardo de Quintabal, que por favor lo pise, ¿no? Entonces, esta escena es una de las escenas como madre dentro de la biografía franciscana, porque él a su propio amigo, a su mejor discípulo, le pide que lo pise, ¿no?
Entonces, esa es una escena. Yo le recomiendo a la señora que puede, por ejemplo, visitar las biografías de San Francisco, que son muy bonitas, la de Tomás de Celano, San Buenaventura, Las Florecillas, que es fantástica, donde aparece además esta escena, y una película que es fantástica, San Francisco, Juglar de Dios, de Roberto Rossellini, una película preciosa y donde también aparece esa escena. Entonces, la geografía, las imágenes de San Francisco son imágenes muy estimulantes, ¿no? La última pregunta, Clara Carmona se llama. Dice, pregunta si las enseñanzas de la vida de San Francisco fueron solo algo oral o alguien las dejó registradas en esa misma época. Sí, no, las dejaron registradas, un poco lo mismo que contestaba en la otra pregunta, los discípulos en las florecillas, no, las florecillas son anónimas, pero podríamos decir que gran parte de los discípulos, sobre todo los que van a seguir esta corriente más milenarista después, todo lo que comentaba sobre los franciscanos que llegan a Latinoamérica, están ahí. También la de Tomás de Celano, la de San Buenaventura, que muchos van a tener también una relación bastante estrecha con los discípulos de San Francisco. Entonces, en general, las hagiografías oficiales dan cuenta del pensamiento, la obra y las enseñanzas de San Francisco, ¿no? Bueno, Constanza, estamos en la hora, así es que yo quiero agradecerte inmensamente esta preciosa charla que nos has regalado. Y bueno, ha sido un tremendo honor tenerte con nosotros. Espero que tengamos otra oportunidad de que nos sigas contando un poco más de la iconografía de las obras. Sería maravilloso que nos introdujeras totalmente así, nos das un piquero dentro de uno de los cuatro. Sería maravilloso, pero será Sí, para otra oportunidad. Así que sí. muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. A mí se me pasó volando porque obviamente son cosas que yo me Sí. apasionan mucho, pero bueno, ojalá tengamos otra oportunidad y tal vez en vivo y en directo, quién sabe, Miriam, ¿no? Podamos hacer un Ojalá, programa eso en la iglesia espero. de San Francisco y mostrarles la biblioteca y todo. Eso, muchas Sí, gracias. Que estén gracias muy a bien. ti. Un placer. Les queremos recordar que el próximo miércoles a las 18:30 contaremos con la presencia de la escritora Andrea Jeftanovich, académica de la Universidad de Santiago de Chile, quien nos entregará la charla Salir del cuarto propio a la calle, caminar para escribir. Hasta la próxima. Andrea Jeftanovich, Nos soy vemos. escritora y académica y los quiero invitar a mi charla Salir del cuarto propio a la calle, caminar para escribir. Quiero relacionar dos actividades que se ven excluyentes, como el hecho de caminar y de escribir, y con especial énfasis en la producción de autoras. Muchas veces asociamos la literatura hecha por mujeres con espacios cerrados, relaciones íntimas, pero también ha habido enormes escritoras que se han dedicado a merodear por calles, por ciudades propias y ajenas, y han hecho de esa experiencia su hermenéutica literaria. Quiero pensar en la figura de la flanés. Muchas veces hablamos del flaner, pero también la flanés ha existido desde un buen tiempo y quiero mostrar a través de textos literarios cómo se ha dado esa experiencia, esa relación entre el caminar y el escribir. Incluso voy a incorporar mi propia experiencia entre la escritura y la caminata. Los espero.